Bueno, la Gomalaca, ese apasionante mundo del que hay miles de vídeos en YouTube y otras redes, ¿no? Pues aquí estoy para, bueno, dar mi opinión, aunque creo que no sirve de mucho, ya que, como digo, hay tanta gente poniendo cosas sobre este tema que poco puedo aportar yo. Pero bueno, quiero compartir mi método y eso es todo. La gomalaca, decir que es una especie de resina natural que proviene de unas secreciones de larvas, de gusanos del sudeste asiático, ¿vale? Se recoge y se seca y se convierte en una especie de cristalitos o una especie de plástico, tiene un tacto a plástico. Bien, lo primero decir que la gomalaca la compramos fácilmente, no es nada extraño, es algo que se encuentra en muchos sitios, pero la encontramos en diferentes formatos. La hay en forma de perlas, que son como bolitas, ¿vale? La encontramos en forma de copos o escamas, como es esta que uso yo. Y también la hay en forma de botones, que son pues una especie de plaquitas más gordas y así redondas, ¿vale? Simplemente el formato. A mí me gusta usar este tipo porque básicamente se disuelve más fácilmente, se deshace más fácilmente. También decir que la gomalaca es la misma en todos los casos, pero hay variedades dependiendo del contenido en cera que contiene. La gomalaca natural y corriente, la primera, digamos, extracción sin manipular, pues tiene un 1 o un 2% de cera en su contenido y es mucho más oscura. Esta tiene un tono rubio, dorado, pero la gomalaca con más contenido en cera pues tiene un tono rojizo oscuro. Según la cantidad de cera, pues va cambiando ese tono el producto. Entonces, la hay desde la que llaman ámbar o limón, ¿vale? Hasta la que se llama descerada o blanqueada, que es la que yo uso, que tiene cero contenido en cera, ¿vale? Pero ya está eso, descerada. ¿En qué afecta esto? Bueno, pues en el tono que queda en la madera. Ciertamente la gomalaca con un alto contenido en cera le da un tono más oscuro a la madera. Entonces, en maderas oscuras puede resultar interesante o atractivo porque resalta ese tono oscuro de la propia madera. Pero en maderas claras, como puede ser un abeto, un arce, sicomoro, cosas así, que en maderas claritas, pues si le damos una gomalaca oscura, vamos a cambiarle el tono a la madera y, en mi opinión, pues va a parecer algo artificial, algo que no casa. Pero bueno, como todo es cuestión de gustos y al que le guste usarlo, pues adelante, yo no soy nadie para decir lo contrario. Bien, ese contenido en cera, aparte del tono de la gomalaca, tiene un efecto a la hora de disolver la gomalaca, las escamas. Lo que quiero decir es que la gomalaca, la primera vez que escuchamos sobre el tema, a lo mejor nos parece algo místico o misterioso, pero es algo tan simple como esa resina solidificada
disuelta con alcohol. Eso es la goma laca, alcohol y la laca disuelta, no lleva más ingredientes. Entonces, en esta clase voy a mostrar la receta, digamos, que yo utilizo y cómo lo disuelvo, el método. Básicamente es eso, pero que todo el mundo hace lo mismo de una manera o de otra, es eso, no lleva más ingredientes secretos ni mágicos. Es solamente esas dos cosas y eso se convierte en un barniz que al aplicarlo en la madera, dependiendo de las manos, de las capas que demos, pues podemos conseguir mayor protección y mayor brillo en el mueble, en la superficie, ¿vale? Luego eso ya, bueno, son diferentes técnicas de aplicación y distintos usos, porque lo que se llama goma laca a muñequilla, que muchas veces dicen el pulido francés, lo llaman y cosas así, pues es cuando se le da al mueble, a la superficie, exclusivamente goma laca y se llega a un nivel en el que se convierte en un espejo, se convierte en una superficie, un barnizado súper brillante y súper bonito y muy elegante, pero es el auténtico acabado de goma laca a muñequilla, que es eso, es puliéndola. Porque mucha gente veo por ahí de estos grandes maestros del ofertón que han salido en los últimos tiempos, que presumen de acabar sus muebles con goma laca, pero lo único que hacen es darle un par de manos, que es muy simple, y luego darle pues a lo mejor cera o algún aceite danés o cualquier cosa. Y ya con eso se cuelga la etiqueta de acabado a goma laca. Pero bueno, como tantas mentiras que nos vomitan en internet, ¿verdad? Así es este mundo. Entonces, bueno, lo que decíamos, como para hacer el barniz necesitamos disolver estas escamas en el alcohol, pues hace referencia a ese contenido en cera, que cuanta menos cera tenga, mejor se disuelve, ¿vale? Entonces, ahora lo que voy a hacer es explicar cómo hacemos esa mezcla. Bien, lo primero es que mi receta es tan simple como la cantidad de escamas, el peso que yo quiera disolver, da igual el número, esa cantidad de gramos de escamas multiplicada por 5 es la cantidad de alcohol que tengo que hacer, que tengo que echar, perdón. Entonces, muy simple, por ejemplo, 100 gramos de escamas, 100 gramos, pues tengo que echarle medio litro de alcohol, ya está, 100 por 5. Si son 17 gramos, pues 17 por 5 y me da la cantidad de alcohol. Tan simple como eso. Esa es, digamos, la goma laca base que yo hago. Luego, decir que la goma laca es un producto, en mi opinión, súper flexible, porque lo podemos modificar a nuestro antojo después de hecho. O sea que si yo ahora mismo hago esa receta de 100 gramos con medio litro de alcohol y luego quiero hacer una goma laca más disuelta, más líquida, pues le puedo añadir alcohol y no pasa nada. Y queda una goma laca pues más fina, más líquida. ¿Qué significa esta proporción entre la goma laca y el alcohol? Pues, digamos, el espesor de capa que va a dejar. Lógicamente, si usáramos una proporción de 100 gramos de goma laca y 200 gramos de alcohol, es decir, la mitad de goma laca que de alcohol, crearíamos una goma laca muy fuerte, un barniz más espeso, y al extenderlo, pues quedaría una capa más espesa. Pero esto, claro, tiene un problema, que es más difícil de aplicar y tiene más riesgo de dejar imperfecciones en la superficie, burbujas, rasguños, marcas,
es en ese sentido. A lo mejor con un barniz más fuerte necesitas menos manos para llegar a cubrir, a barnizar la superficie, la madera, pero es más trabajoso porque vas a tener a lo mejor que eliminar más marcas y eso pues puede dar problemas y no quedar tan bien. Por otro lado, el barniz, que es más fino, más suelto, pues necesita más manos, más cantidad de manos, más tiempo, por así decirlo, pero es más asequible de manejar, es más fácil de aplicar y es más fácil que quede la superficie más limpia, por así decirlo, ¿vale? En cualquier caso hay que aprender la técnica, hay que practicar como con todo para que quede pues lo mejor posible. Pero por decirlo, por explicarlo, pues esa es la diferencia, que un barniz más espeso es más difícil de aplicar. Es como si usáramos aceite o una capa de aceite, pues si lo rebajamos con algún disolvente como aguarrás o otros aceites o tal, pues es más fácil de aplicar y más limpio, ¿no? Pero necesitamos más manos para que proteja o cubra más. Es así, es una proporción que va en ese sentido. Entonces, bien, para hacer esto, por un lado he cogido 60 gramos, ¿vale? He pesado en este recipiente de papel 60 gramos de goma laca, de escamas, y le tengo que añadir 6 por 5, 300 gramos de alcohol. Entonces lo que hago, voy a ponerlo aquí, utilizo la báscula, ahí está, 300 gramos, he pesado 300 gramos, pues bueno, mililitros, bueno, es parecido. Esa diferencia que puede haber entre gramos y mililitros de la proporción es despreciable, no es trascendental, porque como digo, es que luego lo podemos variar incluso. Entonces, para hacerlo de una forma sencilla, yo creo que no hay que darle más vueltas. 300 gramos, 60 gramos, ¿vale? Entonces, ahora para mezclarlo, aquí ya sí vienen diferentes maneras. Si cogiera y estas escamas las echara aquí directamente, tardaría bastante en que se disuelvan, porque son unos pedazos bastante grandes, ¿vale? No sé si se va a poder apreciar, vamos a intentarlo. Entonces, como decía, esos trozos son demasiado grandes para que se disuelvan, ¿vale? He leído a lo largo del tiempo muchas cosas sobre la goma laca y algunos de los magníficos disparates que aparecen en internet. Vi uno hace tiempo que decía dejar los copos o la goma laca mezclada en el maletero del coche y esperar unos días que con el movimiento se va a deshacer. Métodos científicos impresionantes. Bueno, chistes aparte, lo que debemos hacer es pulverizar estos copos, o si lo cogiéramos en perlas o en botones, bueno, el producto que cojamos, hacerlo lo más chiquitito posible para que se disuelva mejor. Eso por un lado. Entonces, para disolver esto, pues podemos coger el garrote de cavernícola y aporrearlo y ver qué pasa. Otras soluciones, pues es en un mortero, ¿vale? Lo podemos poner aquí y machacarlo a mano, muy artesanal. Pero bueno, he descartado esto hace años porque una idea magnífica es un molinillo de café. Esto es la mejor solución que he encontrado, sin duda. Entonces, vamos a ir echando aquí las escamas.
todo el proceso en riguroso directo. Vale, poco a poco. Esto va a hacer ruido. Magnífico. Esto queda... no se va a ver bien, pero voy a hacerle una foto para mostrarlo porque queda perfecto. Y entonces ahora esto lo vamos echando en el alcohol. Ahí, directamente. De momento eso es todo, ¿vale? Voy a terminar de pulverizar la goma laca y echarla aquí. Y ahora que ya tenemos esa mezcla, que es lo que se llama una proporción de 1:5, es algo fácil de adivinar. Una parte de goma laca, 5 partes de alcohol. Tan sencillo como pensar eso. La cantidad de goma laca, da igual los gramos que sean, multiplicarlos por 5. Ya tenemos la receta, ¿vale? Aquí está. Bien. Ahora esto hay que mezclarlo hasta que quede completamente disuelto. Entonces, mi método es ahora esto sumergirlo al baño María, ¿vale? Voy a coger esta ollita con agua, lo voy a poner en el fuego y con el calor voy a ir removiendo. Y voy a conseguir de esta manera tener la goma laca lista en menos de 10 minutos, ¿vale? Es lo que voy a hacer ahora. Decir también que una fórmula de goma laca, también apreciada por ebanistas de alto nivel, sería utilizar 200 gramos de alcohol con 14 gramos de goma laca, de escamas. Eso crea una goma laca, un barniz muy suelto, muy fino, pero que permite extenderla muy bien y aplicarla muy bien y queda muy, muy limpio. Pero ya digo, es una receta mucho más disuelta que la que yo preparo, simplemente, ¿vale? Entonces me voy al fuego. Bien, ya habéis visto cómo se hace, súper simple, ¿vale? Entonces, está ahora templado la solución, pero aquí se puede ver que está ya completamente disuelto, ¿vale? Entonces, ahí apartamos el gacito
Y una ventaja que a mí me gusta de este tipo de goma laca descerada, la blanqueada, la que llaman super blonde en inglés, ¿no? Es que al no tener cera, pues tampoco quedan residuos. Entonces, esta preparación la puedo utilizar así directamente. Ahora lo que voy a hacer es verterla en mi recipiente con el que la utilizo, con el que la guardo, donde apunto también la fecha en la que he hecho la preparación. Esta, por ejemplo, este bote que hice anteriormente, pues es de enero de este año. Entonces ya he gastado mi preparación y me tocaba hacer otra vez y ya he aprovechado a hacer este vídeo, ¿no? Entonces lo que hay que saber sobre la goma laca es que tiene caducidad. No es un producto, al ser algo natural y orgánico, pues no tiene una vida ilimitada, ni tan larga como un barniz o un aceite. Por lo tanto, lo mejor es hacer la cantidad que vayamos a gastar en un tiempo, bueno, prudencial. Una preparación, quiero decir, no caduca como los yogures. A lo mejor dura 2 años, a lo mejor en 2 años bien conservada, alejada de la luz, del calor, del frío extremo, bueno, pues dura bien. Yo calculo que 2 años he llegado a tener algún resto de goma laca y pues funciona. Entonces es tiempo de sobra, yo creo, que para gastar esta cantidad. Si vas a usar mucha, pues hacemos más, no pasa nada. Pero es interesante apuntar la fecha, porque a lo mejor cuando pasa tiempo y no las hemos usado, pues tener una noción del tiempo que lleva hecha, para saber si hay un posible riesgo de que se haya caducado y se haya estropeado. Si se estropea la goma laca, lo que pasa es que no seca, no seca, la aplicamos y no seca, se queda pues como pringoso, viscoso. Una manera de comprobar si la goma laca antigua que hemos preparado es válida es verter un poquito de esa preparación antigua en un cristal, levantar el cristal, dejar que chorree y ver si seca en pocos minutos. Si la tocamos y está seca, no nos muerde la mano, por decirlo así, pues esa goma laca estaría bien. Si al cabo de eso, de unos minutos, la tocamos y no seca, como que no tira, pues esa goma laca habría que desecharla porque no valdría, ¿vale? Entonces, lo que decía, esta goma laca ya está preparada, súper rápido realmente, y bueno, sería conveniente esperar que se enfríe para utilizarla, eso sí, pero vamos, que en un par de horas estaría ya fría porque realmente la hemos templado, no, por supuesto que no ha hervido ni ha superado unos grados que, siendo un líquido inflamable como el alcohol, pues sería peligroso. Tampoco vamos a hacer locuras, simplemente la hemos templado, que acelera la disolución. Pero es eso, que la goma laca descerada pues se puede utilizar directamente. Digo esto porque las goma lacas limón y ámbar, que tienen color y debido a su contenido en cera, habría que filtrarlas porque pueden quedar residuos, partículas sucias, ¿vale? Incluso restos de la manufactura del propio producto. Entonces hay unos filtros que venden precisamente para esto, también supongo que son filtros también que utilizan en temas de pintura y tal, ¿vale? Son filtros súper finos y utilizaríamos esto para ahora filtrarla. Esto, bueno, a lo mejor es una pijada, no digo que no, porque también una solución ideal para filtrar la goma laca con cera sería un filtro de café. Eso pues es ideal, nos valdría perfectamente, ¿vale? Y nada más, simplemente tenerlo en cuenta. Entonces ahora, lo dicho, voy a verter esto aquí,
utilizando un embudito y ya está, ¿vale? Bien, aquí está, preparada y guardada en su recipiente. Este recipiente tiene una boquilla fina que me va a permitir cargar la muñequilla fácil y cómodamente. Ahora vamos a ver qué es eso de la muñequilla. Algunos apuntes que voy recordando sobre la goma laca. Ya habéis visto lo que es, entonces saber que con alcohol pues se limpia. O sea, si cogemos alcohol simple y llanamente, pues cualquier resto de goma laca lo podemos eliminar fácilmente con alcohol, porque es lo que la disuelve. Claro, a su vez, si no queremos que se estropee, pues el alcohol también es su enemigo, ¿no? Por así decirlo. La goma laca acabada, si le cae alcohol, pues se va al traste. Entonces, bueno, que sirve para unas cosas, pero también es un problema. Y sobre el alcohol, decir que cuanto mayor graduación tiene el alcohol, mejor disuelve la goma laca. Ese es otro aspecto a la hora de esta preparación que hemos hecho, que para hacerlo, pues eso, muy rápidamente, como lo hago yo, pues ese es otro factor que suma. Entonces, yo el alcohol que utilizo es de alto grado, desnaturalizado, de 98 grados. Pero el alcohol de toda la vida, que se encuentra fácilmente en supermercados o farmacias, de 96 grados, pues es totalmente válido y funciona perfectamente. No tiene ningún inconveniente. Lo que no veo muy acertado es utilizar alcohol de romero o alcohol de 70 grados o esos experimentos que hacen los maestrillos por ahí. Bueno, y eso por un lado. También decir que el recipiente donde guardemos la goma laca, que no tenga ningún elemento metálico, como puede ser una tapa de un frasco o algo así, porque algunos metales con la goma laca reaccionan y la pueden manchar o estropear. Así que, como veis, yo utilizo un envase de plástico, simplemente. Bien, bueno, aquí tengo un pequeño ejemplo, una muestra de goma laca aplicada. No es el mejor trabajo que he hecho, pero bueno, lo tengo aquí en el taller como ejemplo, ¿vale? Es un trocito de nogal y bueno, tiene unas capas de goma laca. Bien, ahora que ya tenemos el producto, pues vamos a ver cómo utilizarlo o cómo aplicarlo, ¿no? Entonces, para ello necesitamos una herramienta. Bien, se podría utilizar perfectamente una brocha. En la goma laca se puede aplicar perfectamente con brocha, ¿vale? Si es una brocha nueva que acabamos de comprar, es ideal sacudirla un poco para que los pelillos o polvo o cualquier cosa que tenga que se suelte, ¿vale? Ahí, sacudirla y limpiarla bien. Porque el problema de cualquier acabado es que al darlo en la superficie, pues quede en suciedad, queden motas de polvo o cosas de estas, ¿vale? Entonces, eso es, limpiar la
la brocha. A mí, por ejemplo, me gusta combinarlo. Las primeras capas de goma laca las aplico con brocha porque en esos momentos la madera absorbe bastante producto, entonces con la brocha vamos más rápido y las primeras capas no es necesario ser extremadamente cuidadoso, por así decirlo. Simplemente vamos a ir, digamos, saturando la madera, los poros, para crear una película. Entonces con la brocha se hace cómodo y fácilmente. Esas manos que damos con brocha, como no van a quedar perfectas, pues va a haber que nivelarlas con lija y un taco, ¿vale? Simplemente decir eso, con la aplicación de brocha. Y por supuesto que la brocha no tenga igual elementos metálicos que puedan reaccionar, ¿vale? Eso es. Lo tradicional para aplicar la goma laca es lo que se llama muñequilla, que es un tampón aplicador. Entonces, para hacer esa muñequilla, ¿vale? Se suelen utilizar unas tiras de algodón o trapos o trozos de tela de algodón o gasa, como pueden ser estos, ¿vale? No quiero sacar la marca, pero bueno, cualquiera lo adivina, ¿vale? Son mechas de algodón, son como hilos, ¿vale? Muy suave. Pues se podría coger esto o gasa, ¿vale? Que igual venden en cualquier lado, para hacer el relleno de esa muñequilla que vamos a ver cómo es. A mí me gusta utilizar esta tela que viene en rollo. Es que llaman tela de queso, como para guardar queso y tal. Bueno, pues esta tela es lo que me gusta utilizar a mí. Entonces yo cojo un trozo, será unos 300 milímetros a 250 por ahí, por dar una medida. También depende un poco del tamaño de la muñequilla que vayamos a hacer, relacionado con la superficie que vamos a cubrir. Si es más grande, pues una muñequilla más grande se carga más para que aguante. Si es una pequeña cajita o detalle, pues será más interesante buscar una muñequilla más pequeña. Entonces lo hago así, doblo ahí, espero que se vea bien. Ahora esto ahí, como si dijéramos a la mitad. Ahí es la primera doblez. A continuación esta ahí. Y ahora esta última, como que la meto ahí. ¿Vale? Ahí. Ahora esto lo doblo a la mitad. ¿Vale? Y me quedaría algo así. Este relleno que llamamos, es interesante impregnarlo un poquito de alcohol para hacerlo más moldeable. No pasa absolutamente nada. Impregnarlo de alcohol y luego echarle goma laca, porque se fusiona, no es ningún problema, ¿vale? Entonces, así, si está un poco húmedo, es más fácil de moldear, porque queremos darle forma de hocico de ratón, ¿vale? Entonces, ahí vamos a repetir el proceso. Primero, ahí, lo llevamos como ahí a la mitad. Ahora este lo doblamos ahí y ahora este ahí. Esto ahora a su vez lo doblamos ahí.
y ahí. A continuación, este relleno lo tenemos que envolver en una tela fina de algodón que no suelte fibras, que sea muy limpia, porque si no estropearía la superficie dejando restos, ¿vale? Entonces, ahí, esto que quede bien compacto. La ponemos ahí en el medio y cerramos las esquinas. Ahí la juntamos arriba y ahí. La idea es que en la parte que vamos a utilizar para pasar por la madera, por la superficie, no queden arrugas, ¿vale? Entonces esto hay que buscar bien la manera de que quede estirado y sin arrugas, ¿vale? Y sujetarlo ahí. Ahí. Simplemente comprimirlo, que quede así, suave, ¿vale? Ahora podemos cargar, si la muñequilla está muy seca, la podemos cargar en este sentido, ¿vale? O si la tenemos ya usada y está ya húmeda, pues la podemos cargar por ahí, ¿vale? Echarle ahí. Bien, como esto tiene, al cargarla se queda toda la humedad en un punto, lo que se suele hacer es golpearla para que se expanda. Entonces se suele golpear en el envés de la muñeca, y así al mismo tiempo la piel nos dice la carga que tiene la muñequilla, si está seca o si está bien, ¿vale? También podríamos hacerlo en un trocito de madera, ¿vale? Cargar la muñeca y ahí golpear un poco para que quede repartida, que no quede ahí todo junto, y al aplicarla en la madera pues quedaría todo emborronado, ¿no? Sería ahí un poquito brusco, ¿vale? Simplemente eso sería. Una vez cargada la muñeca, ya la podemos utilizar en la madera, y lo ideal es pasarla primero en este sentido, a lo largo de las fibras. Entonces la manera de pasarla es como si aterrizara y despegara un avión. Me meto, pego y despego. Entonces, en esta pasada, este borde de aquí casi no lo estoy tocando, pero este de aquí sí. Entonces ahora vuelvo a pasar para allá y lo cubro. Si hacemos esto, pego aquí y ahora me muevo, pues van a quedar marcas y imperfecciones. Por eso el trabajo con la muñequilla es estirar muy bien el barniz, es la idea. Primero lo estiramos así, en este sentido, como digo, por la superficie. Luego podemos hacer círculos, pero siempre levantando, aterrizando y levantando como si fuera un avión. Y nunca
pum, pararnos y levantar, porque eso deja marcas. En definitiva, el problema de la goma laca al aplicarla es dejar marcas y trazas, ¿vale? Entonces siempre suavemente, y una vez que nos hemos metido, no parar, movernos sin parar, ¿vale? Eso va repartiendo el barniz y haciendo que se evapore el solvente, que es el alcohol, para que quede realmente la goma laca, la laca, impregnada y formando una película. Luego, otro movimiento sería haciendo ochos. Entonces, igual, nos metemos y vamos haciendo esta figura como de ochos. ¿Vale? Si tenemos que volver al principio, volvemos por un borde y lo haríamos así. Y de esta manera no estamos frenando la goma laca en ningún momento para que no quede ahí el frenazo, ¿vale? Y por último podemos acabar igual con un movimiento longitudinal, ¿vale? Para terminar. Entonces, ¿cuántas pasadas, cuánto hay que tener la muñequilla en la madera? Pues hasta que notemos que se seca, que la carga que le hemos puesto pues se ha impregnado y ya se ha secado la muñequilla, ¿vale? Entonces, mientras la muñequilla esté húmeda, pues trabajamos la superficie con esos movimientos, ¿vale? Una vez que se ha dado una mano de goma laca, habría que esperar un tiempo prudencial. Al principio podemos esperar menos porque la laca se seca antes, se impregna en la madera y se seca antes, y a lo mejor en 2 horas o menos podemos dar otra mano. Según avanzamos en el trabajo, pues hay que dejar que las capas sequen más, pues un día o 2, para que endurezca bien, porque si el problema que surge con estos acabados que forman una película, ¿vale? Un film, acabado de film, es una película al fin y al cabo sobre la madera, pues es que unas capas estén blandas y otras posteriores endurezcan, que están más superficialmente. Entonces eso estropearía el acabado, porque la desigualdad en el curado de las manos, de las capas, pues formaría bolsas de aire y arrugas y demás, ¿vale? Entonces, sobre todo el secreto es dejar que sequen bien las manos, ¿vale? Entonces, a lo mejor podemos calcular que una capa son 3 manos y a lo mejor le queremos dar a la superficie 5 capas. Con 5 capas a lo mejor ya conseguimos un brillo, un lustre como este, que es suficiente. Podríamos darle un poquito más y luego pulir esa goma laca. Bien, para terminar, bueno, mencionar algunos detalles. Por ejemplo, la muñequilla, el tampón aplicador que decimos. Bueno, a mí me gusta usar lógicamente este que he mostrado, pero por ejemplo también podríamos utilizar simplemente esa tela de algodón que podemos obtener simplemente de sábanas viejas. Es un recurso súper económico y casi el que da mejor resultado, mucho mejor que ir a comprar a posta la tela nueva. Bueno, ya como todo, va en gustos, ¿no? Y en la economía de cada uno. Pero vamos, que yo digo que una sábana blanca de algodón vieja funciona muy bien. Que sea fina y que no, pues eso, que no tenga rotos y tal, porque si no deja marcas. En definitiva, entender la goma laca pasa por saber que de lo que se trata es de que no queden marcas, porque si quedaran marcas o calvas o imperfecciones, pues lo que hay que hacer es
nivelar la superficie. Para nivelar la superficie cogeríamos una opción es lana de acero, si no tenemos que cortar mucho el barniz, o lija al agua, que de la que se llama lija al agua, que eso es el lija para metal, ¿vale? Pues de grano entre 240 y 400, dependiendo pues de la cantidad que queramos cortar. Y a ese abrasivo le añadimos, por ejemplo, o un aceite liviano, como puede ser el de camelia o el de parafina, o incluso aguarrás, ¿vale? Es decir, un lubricante para no cortar el barniz en seco, que podría causar importantes arañazos que luego nos va a costar mucho más arreglar, ¿vale? Eso por un lado. Pero como decía, la muñequilla puede ser esta que he dicho. Bueno, hay quien le gusta utilizar una tela más amplia que suba más, que envuelva más, que sobre más, por así decirlo, y luego atarla con una goma o un cordón. Bueno, eso ya pues es cuestión de gustos, yo no voy a entrar en eso. Simplemente decir que otra manera de hacer este tampón aplicador es directamente esta tela sin relleno, doblarla, ¿vale? Igualmente formar así y así, libre de eso, de hebras o de hilos, y formar así simplemente un trocito de tela. Y esto pues igual lo cargamos con la goma laca, lo repartimos, y esto igual lo aplicamos siempre teniendo en cuenta eso, pasadas suaves que estiren lo más uniforme posible el barniz, ¿vale? Es simplemente por mencionar otra opción que, bueno, en alguna situación de objetos pequeños pues nos puede venir mejor esto que la muñequilla. Una vez que hemos usado la muñequilla, la hemos aplicado, y ya lógicamente vamos a dejar reposar esa mano que hemos dado, pues la muñequilla la tenemos que conservar. Entonces lo ideal es meterla en un frasco hermético, ¿vale? Ahí cerramos, y a este interior echarle igual un poquito de alcohol para que conserve la humedad, ¿vale? Y ahí lo cerraríamos, ¿vale? Y esperamos al día siguiente o al momento de aplicarlo. ¿Qué más? Bueno, sobre el pulido de la goma laca lo voy a mencionar, aunque lo ideal pues sería hacer algunas tutorías o clases de estas en vídeo para mostrar el proceso completo, pero bueno, lo voy a mencionar igualmente. Otro detalle que se me olvida y ahora me viene a la mente, por ejemplo, no es lo mismo dar goma laca a una madera muy porosa que a una madera que no es porosa. No es lo mismo darle goma laca a un sapeli que a un pino, por ejemplo. ¿Qué pasa? Pues que para conseguir ese brillo lo que se busca es eso, una película, una capa completamente uniforme,
porque lo que hace que brille un acabado es el reflejo de la luz. Entonces, si la superficie tiene irregularidades como son los poros, pues va a chupar más goma laca y la luz se va a reflejar peor. Por lo tanto, esas maderas porosas se pueden hacer dos cosas. Bueno, se pueden hacer dos o más cosas. Pero en definitiva la solución que quiero decir es que hay que tapar esos poros. Entonces, se venden tapaporos, que llaman, pero con objeto de que sea la aplicación goma laca, no barnices, porque bueno, pueden entrar en conflicto o cambiar el color o el tono que queremos en la madera. Pero bueno, en definitiva, que si usamos una madera porosa, hay que tapar ese poro. Entonces, por un lado, hay esos tapaporos que para mí son un engaño, porque no son más que el mismo producto de acabado, pero modificado, más disuelto o menos, y se aplica y lo que hace es, pues eso, taponar las fibras de la madera. No es ningún elemento misterioso ni mágico, sino que es el mismo producto, ¿vale? Cuando se venden tapaporos para barnices de estos, de poliuretano y tal, pues es al fin y al cabo una modificación del barniz y ya está. Es decir, que si usamos el mismo producto de acabado como tapaporos, pues es una solución fantástica y perfecta. O sea que otra solución para tapar ese poro sería utilizar la misma goma laca, es decir, dar pues más manos y no preocuparnos absolutamente de nada más. Simplemente pues que al ser porosa la madera va a chupar más contenido y vamos a necesitar más manos, ¿vale? Esa que ha sonado la alarma para irme a cenar, pero bueno, me quedo unos minutos más con vosotros. Y otra solución a lo que íbamos es utilizar polvo pómez. Tengo por aquí, lo voy a mostrar, ¿vale? El polvo de pómez viene en bolsita y es, como su palabra indica, polvo de piedra pómez, que es un abrasivo minúsculo, ¿vale? Yo hasta donde he estudiado tendría una equivalencia a una lija de 600 o a una lana de acero súper fina, ¿vale? O sea que dentro de ser un abrasivo fino, no es tan fino, hay otros abrasivos aún más finos. Entonces, con este abrasivo, ¿vale? Para tapar el poro, lo que haríamos es espolvorear la superficie, ¿vale? Bueno, primero empezaríamos, la madera estaría desnuda, estaría recién acabada, preparado el soporte y entonces está la madera, como digo, desnuda, limpia de acabar el mueble. Entonces empezaríamos dando un par de manos de goma laca en esa madera en crudo. Cuando hayan secado ese par de manos de goma laca, entonces es cuando espolvoreamos este polvo de pómez, muy poquito, unos granitos nada más, ¿vale? Y cogeríamos goma laca y estiraríamos esa piedra pómez como si fuera un pulimento, ¿vale? Trabajaríamos con el polvo y ¡pum! Y rascaríamos así toda la superficie. Entonces la mezcla de goma laca con la piedra pómez y ese abrasivo que actúa sobre las capas endurecidas anteriores, pues van a formar una micropasta, una pasta muy fina que va a terminar de rellenar esos huecos de las fibras que son los poros en la madera, en maderas pues eso, porosas, como puede ser el roble, el fresno, eso pues ya lo hemos mencionado en otros capítulos.
sapelli, el nogal también es poroso, tiene una porosidad fina, pero es poroso, bueno, exóticas y demás. Entonces con esa piedra pómez terminaríamos de taponar, de cerrar esos poros. Después de aplicar este abrasivo, ¿vale? Eso lo dejaríamos secar igual un día, por ejemplo, y al día siguiente tendríamos que pasar una lija fina, ¿vale? Pum, 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 para nivelar o darle homogeneidad a esa superficie. Cogeríamos un trapo con nafta o símil de aguarrás, limpiaríamos bien eso y ya seguiríamos aplicando manos de goma laca en su procedimiento normal, ¿vale? Hasta que la muñequilla se seca y las manos que creamos convenientes. Se deja secar y así vamos aumentando el grosor de esa película. Cuando estamos satisfechos con ese brillo, ¿vale? Pues ya viene el pulido final. Un detalle es que según vamos dando manos de goma laca, lo que pasa es que las capas anteriores van a morder la goma laca que estamos aplicando verde, digamos. Entonces es posible que, sobre todo cuando no se tiene mucha práctica, mucha experiencia, pues la muñequilla se nos atasque y como que se nos pegue en definitiva a la superficie. Vamos a pasarla y se queda atascada, ¿no? Eso es normal. Pues lo que se hace es añadir una gotita de aceite de parafina. Esa es la mejor solución que yo he visto y que utilizo. También se puede utilizar aceite de camelia, incluso hay aceites de parafina disfrazados de producto como aceite para goma laca. Bueno, pues el mercado de la mentira está ahí afuera acechando, así que ya lo que nos queramos creer, como bueno, todos estos cursos online que venden muy bien en plataformas muy famosas, ¿vale? Para el bricolaje doméstico y doméstica. Entonces, con esas gotas de aceite de parafina, pues vamos a conseguir que la muñequilla se deslice mucho mejor y la goma laca quede más uniforme. Al mismo tiempo, un detalle de añadir ese aceite de parafina, que son unas gotitas. De hecho, yo normalmente echo la gotita aquí en la muñeca, lo esparzo y ya lo aplico. No lo he hecho directamente en la madera. Bueno, pues esa mezcla de aceite con el alcohol crea una especie de estela en la madera, en la superficie, vamos, en el barniz, que indica que la mezcla entre aceite y alcohol está bien proporcionada. Si al pasar la muñeca no deja una especie de estela blanca que desaparece al instante, ¿vale? Es como una estrella fugaz, ¿no? Va dejando un rastro, pero que es el vapor del alcohol que se evapora, que desaparece, ¿vale? Pues el aceite también favorece en ese sentido porque es un indicador de que la mezcla de goma laca está bien hecha, ¿vale? Si no quedara esa estela que hablo, que al pasarla surge detrás de la muñeca, ¿no? Pues significaría o que hemos echado mucho aceite o que tenemos poca goma laca, que no hay goma laca, que está seca la muñeca, ¿vale? Son pequeños detalles, ¿no? Tampoco es algo trascendental, pero bueno, lo que he aprendido con la experiencia. Entonces, bueno, ya llegaríamos a ese punto que decimos que hemos aplicado las manos que deseamos de goma laca y ya hemos acabado. Entonces ahora vendría el pulido. Ya en este momento, si, como digo, si alguna capa
observamos pues que ha quedado algún arañazo, alguna marca, algo, pues habría que nivelar con una lija fina, ya digo, de 400, 600, pues según, algo fino, para dejar toda esa superficie uniforme. Entonces la lija lógicamente va a dejar unos mínimos arañazos que no queremos, pero esos arañazos se van curando con la siguiente capa de goma laca. Hay que darse cuenta que la goma laca lo que va haciendo es fusionar las capas, es decir, cuando la capa anterior ha secado y yo aplico la goma laca nueva, pues esa goma laca nueva, digamos que está deshaciendo en parte la capa anterior. Entonces ahí es donde se va uniendo. Por tanto, si echamos mucha goma laca en una capa seca e insistimos mucho en frotar, eso también es un peligro, porque podemos deshacer la capa anterior, podemos llegar a deshacerla y crear calvas o huecos, sombras, ¿vale? Entonces ahí está la dificultad de la goma laca, que en realidad es muy fácil de aplicar y de hacer, pero es la experiencia la que te va dictando cómo proceder, ¿no? Y tener en cuenta pues esos detalles, para que al fin y al cabo quede eso, una superficie lo más uniforme posible. Entonces, como decía, llegados a ese punto, la vamos a pulir. Entonces, para pulirla, podemos utilizar una pasta abrasiva, pero ultra fina. Entonces, una que es bastante buena para este paso es esta, que es muy típica en Inglaterra, ¿vale? Entonces esta pasta la aplicaríamos y con un pañito de algodón pues vamos a frotar como si fuera a brillantar simplemente, ¿vale? Ahí la aplicamos, la estiramos, la repartimos, dejamos que seque porque esto tiene una base grasa, le dejamos que seque y luego con un trapo limpio, ¡pum!, frotamos con brío y le sacamos el brillo a esa goma laca, ¿vale? Terminamos de pulirla. Si no quedáramos satisfechos, pues procederíamos en consecuencia. O le damos alguna capa de goma laca más, porque a lo mejor no ha quedado bien uniforme, o nivelamos, o bueno, lo que veamos que necesite, que nos pida esa superficie. Esto por un lado. Luego hay una forma de crear un abrasivo que yo diría que es incluso más fino que este pulimento de metal, que es mezclar polvo de Trípoli, ¿vale? Esto es un producto químico que se suelen vender pues en tiendas especializadas, ¿vale? Entonces es un polvo mucho más fino que el polvo de pómez, ¿vale? Es un abrasivo aún más fino que el polvo de pómez. Por ejemplo, yo cuando lo compré me dijeron que lo utilizaban algunos ópticos para los cristales de las gafas, incluso para pulir los cristales de los aviones, ¿vale? Entonces es un abrasivo muy fino. Aquí, por ejemplo, en la etiqueta pone que se llama tierra de diatomeas, ¿vale? Diatomeas. Pero bueno, si buscamos Trípoli, pues polvo de Trípoli es prácticamente parecido, ¿vale? Entonces esto que viene en polvo, lo que hacemos es mezclarlo con un aceite fino. Yo, por ejemplo, me gusta utilizar o aceite de parafina o aceite de aguarrás, ¿vale? Perdón, aceite de trementina, bueno, viene a ser parecido, y hacemos una pasta muy fina, igual. Lo echamos una gotita en la superficie a pulir y igual procedemos igual que con la pasta de pulimento de metal. Frotar, dejar secar unos minutos y limpiar, ¿vale? Y esa sería la manera de pulirlo.
incluso antes de aplicar uno de estos pulimentos, ¿vale? Según veamos cómo está denivelada la superficie de la goma laca, podemos utilizar una lija ultra fina con un taquito de madera o de corcho, ¿vale? Entonces me refiero a lija de grano 3000 o incluso más fina, ¿vale? Y bueno, pues pasarla igual con un poquito de lubricación, ¿vale? O de aceite o de nafta o algo así, ¿vale? Y pasarlo. Y luego después de esta lija fina, utilizar la pasta de pulimento, bueno, pues la que tengamos más accesible o que nos guste más. Otro detalle, por ejemplo, como la lija al agua se va a envasar del barniz de goma laca, ¿vale? Una manera de limpiarla es con un cepillo de uñas. Cuando se nos estropee la lija, ¿vale? Pues la podemos ir limpiando para que no queden aquí pegotes que vayan a rayar nuestra superficie de goma laca, ¿vale? Bien, por último, después de todo esto, ¿vale? El último paso para mí es utilizar este producto que yo he comprado hecho, ¿vale? Pero es bencina, ¿vale? La bencina también se puede comprar en seco y disolverla con alcohol y prepararla nosotros mismos. Pero bueno, yo la he comprado hecha para no complicarme tanto la vida porque tampoco uso tanto. Entonces este producto sería aplicarlo igual con la muñequilla, pum, y darle la última mano. Entonces con eso ayuda a limpiar cualquier resto a lo mejor de aceite o de grasa del pulimento, cualquier pequeña suciedad que pudiera quedar, le aporta más brillo y protege ese acabado que hemos dado. Y ya eso sería el proceso completo que yo sigo para conseguir la goma laca pulida realmente a muñequilla y exclusivamente utilizando goma laca, sin otras capas en la madera de otro producto, ¿vale? Y creo que simplemente eso era lo que quería comentar en esta clase.